Muy buena gente y bienvenidos otra vez al canal. Esta vez con un juego nuevo. Vamos a jugar al disco Elysium. Si le suena disco Elysium es porque ve mi podcast y son la mejor persona del universo. Si no le suena, deberían ir a mi podcast porque los hace mejor personas. En fin, disco Elysium, ¿de qué va? No me acuerdo. ¿Lo hablamos en su momento? Sí. Pero porque estuve viendo un tipo RPG, investigación, tiene buena pinta. No me acuerdo qué era. Lo acabo de descargar, lo acabo de iniciar y estamos en stream. Así que sí, así es, Mati. Estamos en stream. Algunas lo configuré para que algunas decisiones la gente del chat pueda votar decisiones, imponer decisiones, ver mi ficha de personaje, bufear o debufear el personaje durante ciertos momentos. Así que si quieren participar de manera más activa, pasen por favor a mi canal de Twitch, que va a estar en la descripción. Bueno, vamos a jugar. A ver, ¿qué es esto? Arquetipo. Tinker. Muy inteligente, malo con la gente. Malo de... socialmente malo, ¿no? Conoce hechos interesantes y tiene ideas originales. Más enciclopedia. ¿Qué es enciclopedia? No sé. Sensitivo. Muy psicológico. Personalidad magnética. Pero inestable. Puede empezar a volverse loco. No, está bien. Físico. Extremadamente físico. Interactúa con el mundo a través de su cuerpo. Hace que las cosas se cumplan. Pero es tonto como una roca. O crear mi propio personaje. Vamos a crear mi propio personaje. Ok. 4 ya es bueno. 2 es débil. Si lo sabe en inglés. Yo voy a leer la mayoría de las cosas. Ahora lo he puesto en español. Pasa que pensé que iba a ser la charla en español, en inglés. No importa, pues lo cambiamos. Bueno, inteligencia, poder cerebral, todo, ¿qué tan inteligente sos? Sensibilidad, ¿qué tan emocionalmente inteligente sos? Físico, tu musculatura, ¿qué tan fuerte eres? Y motorix, agilidad. Bueno, a mí me gusta jugar personajes... Uy, mierda, disculpen. Me gusta jugar personajes ágiles, así que... Vamos a bajar un punto de inteligencia, vamos a subir un punto acá. Esto no me interesa tanto como sí me interesa esto. Y inteligencia está bien. Sensibilidad me chupa 3 huevos. Acá lo vamos a dejar así. Entonces vamos a hacer tipo promedio en inteligencia, tipo promedio en estado físico, pero vamos a ser buenos con motorix. Motriz, esa es la palabra. Vamos para allá. ¿Tengo que elegir uno de todos estos o puedo elegir más? Dios mío. ¿Puedo elegir uno o puedo elegir más? Lógica. No, vamos a ir por interés, por acá. Vamos a ir por acá. Colección mano-ojo. Percepción. Sí, no. Esto para los detalles está bueno. Para los detalles está bueno. Velocidad de reacción. El más rápido de reaccionar. Un hombre intocable. No me dice muy bien. ¡Jeje! ¡Ryuk! ¡Guardavillas! ¡Bienvenido, Ryuk! ¿Cómo estás, papá? Gracias por esos 12 meses. ¡Un año ya! ¡Wow, boludo! Un año juntos en el canal, ¿eh? El más longevo suscriptor que tengo. Gracias por la suscripción. Bienvenido. Estamos justamente empezando ahora mismo. Y para YouTube también. Este juego. El disco Elysium. Tengo que crear un personaje desde cero. Por cierto, les decía que activé la herramienta para que puedan interactuar. Así que pueden en algunas decisiones interactuar. Ver la fecha de personaje en cualquier momento, en teoría. No sé cómo se ve del lado de los viewers. Así que toquetea un poco cuando empiece la partida. Básicamente les comentaba que voy a hacer un personaje que sea más de la agilidad. Va a ser promedio en inteligencia y en la parte física. Y va a ser débil en la parte psicológica. Así es. Auspiciado por Ryuk. Me parece que... esto para hacer sigilo. Para hacer... para robar de los bolsillos. Y abrir cerraduras. Esto está bueno, boludo. Porque siempre al principio del juego hay puertas cerradas que podrías abrir con eso y nunca lo tengo. Y con postura. Estoy entre... ¿Qué dice el chat? Estoy entre esto, que es para abrir cerraduras y robar de bolsillos. O percepción, que puedo oír, escuchar y oler detalles. Hay cosas que no se me van a escapar, algunas cosas. ¿Qué opinan?
Estamos en la TAM, hay que abrir puertas y robar. ¿Es verdad? Es verdad, no veo fallas en tu lógica. Tenés bastante razón, de hecho. Bueno. ¿Estás de acuerdo, Ryuk? Bien. Totalmente. Listo, vamos para allá. Bueno, vamos a ver. Realmente es la primera vez que voy a jugar el juego, gente, así que no sé si está bien la agilidad, me sirve para algo, debía jugar por inteligencia, para la parte emocional, no lo sé, vamos a ver. La furia está en casa, en el espejo. Esta es su dirección. Inclusive es los más claros y no vi después. Lo voy a pasar a español uno. No hay nada. Solo calor y oscuridad primordial. Tu conciencia fermenta en eso. No más grande que un simple grano de malta. No tienes que hacer nada, nada más. Nunca. Nunca jamás. Nunca, nunca jamás. Simplemente dejar de existir. No, simplemente seguir no existiendo. No, vamos a... Nunca, nunca, nunca jamás, bebé. Una cantidad de tiempo no ordinaria ha pasado. El vacío empieza a removerse, a luchar. Amo esa voz, sí, está muy bueno. De pronto lo entiendes, una masa de mentiras que contiene en tu cabeza, en algún ángulo de tu cabeza, empapados de una salsa ácida, lúrida, está llena, es bloated, es como, no sé, llenas, ¿no? Y llena de vergüenza, una bola de carne te rodea. Esta es una línea terrible de cuestionamiento, de pensamiento. Y solo te va a llevar a más despertar de esta cosa carnosa. De ir a puesto español, las palabras son muy complicadas, boludo. No, quiero saber sobre las ex cosas. Ex amor. Ex tender, no sé qué es. Es tonto de ti resurgir a lo perdido. No después de todo el daño que recibiste para llegar hasta aquí. El daño que recibiste. Aún no es irreversible. Quédate. Sail. Es navegar. Navegar no es despegar. Es despegar pero en el mar. ¿Cómo se llama? Zarpa. Zarpa conmigo a través de la zona aviso por el. No sé qué mierda es eso. No, me quiero ir ahora. Me gusta el dolor y la luz que quema. Y quiero cosas de la gente que no quiere dármelas. Bloated abotargado, gracias. Tenderness, sensibilidad. Ah, acá está. Muchas gracias. ¿En serio? No seas iluso, por supuesto que no. Quiero zarpar en la oscuridad tintosa hasta que nunca termine. Ah, vamos a ir. No te va a gustar si te digo lo que hay ahí afuera. Porque es que tuviste que golpearte hasta el olvido. O no importa. O no te sientes a ti mismo marinando. Diste mucho de ti mismo. Se te fue un poco la mano. ¿No es así, chef? Hice suceso. ¿De qué? No sé de qué. No sé qué es esto. No sé cuántas entidades estoy hablando. Ah, la que me habló recién es el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El que suena rasposo es el cerebro reptiliano. No saben que el cerebro reptiliano habla de las tres capas en psicología del cerebro. Que es el reptiliano, el ave y el mamífero. Búsquenlo en psicología, eso es teoría real, no lo estoy inventando. El cerebro reptiliano es el más básico, el territorial, el agresivo. Y Inland Empires, no sé qué es. Esta es una nueva, esta es una entidad nueva. Miedo y aprehensión. Deberías preguntar qué hay ahí afuera primero. Espera, ¿me hice esto a mí mismo? Dime, ¿qué me espera allá afuera? No me importa, soy un idiota. Un idiota valiente. No. ¿Yo me hice esto a mí mismo?
Sí, eres una madre disco. Dime, ¿qué me espera allá afuera? Está esta bola gigante afuera. Mandriles malignos. Monos malignos. Monos malignos están... Tuking, ¿metiendo la bola? Tú eres uno de ellos. Básicamente son todos monos malignos. Tuking, get out. Tuking... Duking. Agachándose en una bola gigante. No, arrastrándose en una bola gigante. Asumo que habla del sol. Ok. ¿Qué tan pequeños son los monos? Infinitesimal pequeños. ¿Qué tan grande es la bola? Ni siquiera te das cuenta que es una bola cuando estás agachado, escondiéndote de ella. Es así de grande. Y esto de agacharse, ¿qué es? Buscando por recursos. Eso es una excusa, una estúpida expresión que agarré alguna vez. Dios mío. La parte de la prestación que quieres llevarte a casa contigo es esta. Tienes que vencer a los otros monos malignos en su cara. O tienes que golpear a los otros monos malignos en su cara. O perderás. Eso es triste. Sí, lo es. Y te ahogaste en esa tristeza hace mucho tiempo. ¿A qué te refieres con que me ahogué? Perdiste. Abrí los ojos. Ok. Ah, me ahogué en alcohol. Ok. Bastante literal. Ok, me gusta. Poéticamente me gusta. Está bueno. Menos mal estoy vestido, boludo. Si no, ya estaba baneado. Ya estaba baneado de entrada. Here we go. Ok, vamos a ver si puedo pasar a español. Lenguaje, si lo va a pasar a español porque... Están geniales las voces. Están geniales las voces. Pero yo quería que sean las voces en inglés y el texto en español. Pero no, modo doblaje. Mientras juegas, español. Idioma inglés. Mientras juegas, español. ¿Ves? Yo lo he dejado así y no funcionó. Pero bueno, lo vamos a dejar en español. ¿Qué es esto? Dios mío. Se ve como Trevor. Ok, tengo resaca. ¿Qué es esto? Muéstrame. Una botella enorme de color rojo. Está vacía. Ok. Pasa que arrancó la cinta, pero está sonando la canción. Debe haber sido yo. El magnetófono no está encendido, pero no tiene cinta, sí. Me preparo pantalones primero. This fan has two chain pull switches. Ah, en inglés, One yes. ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Ok, coger. ¿Me alcanza? ¿Qué es? ¿Cuáles son las tiradas? 72%. Savoy Fire, no sé qué es. Normal. Ok, es la idea básica. Si fallas puedes intentarlo, ok. You reach out to grab the tie, but what's this? Diffuse, radiating chest pain. Agárrate, what the fuck? This is bad. Feels like sharp stones grinding for quite a lot, still ongoing. Finally, the pressure recedes. You find yourself, you know what you should do. You should stop the fan and then try again. Pero quería hacerlo así. If you want to die, the stabbing pain in your chest is telling you you're hanging by a thread here. ¿Me está dando un infarto? ¿Me está dando un infarto? Conectividad, resistencia. Ok, está The bien. blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Es la misma dificultad. Es la misma dificultad. Ah, más 3 por el tirador apagado. Ok. You swoop up and catch the tie. Snap what you have in your hand. The switch must be broken because nothing happens. The air in the room is Ah, en serio, se va a romper el ventilador, todo calor. Coger todo. Has conseguido un objeto, pantalones de campaña. Okay. Ah, se lo puso directamente él. Bien, a ver. Tengo una corbata, tengo pantalones, mundo interior. Ventajas por efectos. Corbata horrenda más 1. Ok. Electroquímica, pantalones no entiendo.
No entiendo nada. No importa, vamos a ir jugando. Seguramente todo se hace claro más adelante. ¿Qué es esto? Ropa, perfecto. Coger todo. Blazer disco, excelente. Ventana rota, no me interesa verlo ahora mismo. ¿Puedo girar la cámara? Aparentemente no. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should. Ok, y... Aquí huele que apesta. No importa que podría describirlo. Bien. Dame mi camisa, por favor. Estamos vestidos. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand to abort, you clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Oh, boludo, wow. Está cayendo el street también. Behold, ¡Soy hermoso! Bueno, hermoso es una palabra complicada, ¿no? you have no idea who this thing is, do you? Ese rostro melancólico fase terminal. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Es mi cara de Don Juan. Please promise yourself you are not going to try it on any of the ladies, whatever happens. Parece Trevor. You liar. You can't even tell the truth to yourself. Go ahead. Es una paya formidable. ¿Qué es esto? Vas a ver, química pasible. ¿Qué es esto? Intentar tener la expresión. Ahondar en la fuente de tormenta y restar en la fuente de la expresión. Esto es más fácil, 18. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Enciclopedia es mi cerebro, aparentemente. Oh, ok. Electroquímica. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing. Y creo que electroquímica es mi cerebro. Mi corazón. Ok, están pasando muchas cosas. Está cerrado. Ok, ¿puedo hacer algo más? Parece que no. ¿Qué hay acá? Electroquímica más 1. Espíritu de los... Espíritu de corpse. No sé. Yo no sé. Y como yo no sé, me voy al demonio de este lugar. Tenemos la llave. ¿Qué es esto? Esto se sienta vacío. ¿Algo más que me sirva? Mirá, me está olvidando de esto. Zapatos. Ah, claro. No tiene zapatos. Estrategia. Ah, acá está todo roto. Quería verlo. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. A ver. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist.
¿Una botella? The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough. Mi zapato. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be... A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Ok. Ok, debería ir a agarrar mis zapatos, sí, sí, sí. La paciencia con el trébol, que es acá, se mueve acorde. Va bastante despacito este tipo, weón. En todo lo que hace. No olvida nada más, ¿no? El ventilador, ok, vamos por allá. ¿Es por acá? Menos 12 grados centígrados, granizo, hay algo en la mesa. ¿Qué hay en la mesa? Objetos. Ok, ¿qué es esto? Para. No, ¿será que afuera? Decía en la puerta, está al lado de tu habitación, decía. Tiene que ser por acá, ¿sí? Sí, no estoy loco, vamos. Ah, ya me puedo mover, ahora sí. Te he dicho pingo igual, ¿eh? ¿Son monedas? Venga. Dinero. Acá está. Lo encontré. Ideario. Yo pensaba que iba a haber un tutorial. Si bien no soy fan de tutorial, por ahí este juego es medio raro, pero uno nunca sabe, ¿no? A ver, zapato. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscreet, like two baby crocodiles. Con postura. Good, they're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now. True. Ok. Tengo zapatos, estoy vestido. ¿Qué fecha es? Marzo del 51. Ok. Hola. Hello, officer. The young woman raises Officer. a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. No. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. All this You've been time. here for 3 days. 3 días. On official police business. No, couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. $12. A ver. Try the expression. Yes. Come on. Why are you still doing this? Lo logré, boludo. Lo logré. Lo pasé. Alcohol raises testosterone levels, especially in men. The levels remain elevated after inebriation ends and the pain begins. You seek comfort. It's only natural. She puts out her cigarette. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you've said the words a million times before. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Yes. There
was the usual ruckus. Loud disco music. I didn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Todo re depresivo, boludo. I don't know about that. At around 2 o'clock, disco stopped, and then a slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Yes, there was a church in there. Bien, inteligente. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boy. Don't be. I was going out later anyway. Then you started screaming and trashed the place. No, it didn't sound like there was a fight. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. Es verdad. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. ¿Vos decís? Esta vaina 51. 51. ¿Qué siglo? Current century. ¿Y cuál es? ¡El número, mujer! ¡El número! Numbers. They have names. Civilization has existed for 8,000 years, sir. Señora. You're right. There is nothing funny about civilization. Dios mío, no me dijo qué siglo es. Bueno, digamos que es el siglo XIX. You're in a hostel, sir. We are in Revachol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment. Forever and ever. And ever and ever. Out of the corner of your eye, you see the hair on the back of your hand standing on end. It feels as though... Glad to have been of assistance. Ok. Sí, puede ser que sea por inteligencia emocional, pero son como todos re depresivos. Son todos. He visto 2 personajes nada más. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. Nada, está bien. Seremos muchas cosas, pero no somos fumadores. ¿Qué es esto? A ver. Trompe de morde. Trompe de morde la tuya, por las dudas. A ver, veamos por acá. Buenas. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuff that was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Ok. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. She just, you know. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it.
Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it. Yeah. Most likely on a wall. Espero no haber sido yo. A small engraved steel tag says, "The Great Skua, Stair Koarius Skua." Look, your buddy is over there. Ok. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Sí, puede ser. Si es el gerente. Yes, you are. A real What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. Si por un número escogeríamos la respuesta. No sé cómo lo ven ustedes. A ver, toquen ustedes. A ver, déjenme ver cómo se ve para su lado. No sé cómo es la interacción entre ustedes y yo. No, me parece que a un costado vas a ver como un overlay. No sé si sale. Vamos a ver. Voy a verlo desde el lado de stream. A ver. Vamos para allá. A ver, para. Voy a mi canal. Y lo tenés que. Vos cuando tenés el mouse sobre la pantalla. A la derecha vas a ver que se abre como una mini ventanita donde dice Prime Subscription Loot Reminder y Disco Elysium Companion. Si tocas Disco Elysium Companion, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Dame un segundo. ¿Está bien configurado esto? Claro, ustedes no están todavía configurados. Acá está. No sé. A ver, escape. Vamos a chequear. En teoría está conectado. Sí, está funcionando. Bueno, conecten, dice. Tal vez si reinicio el juego. Tal vez si reinicio el juego. Ahora vamos a chequear. Vamos a llegar a un punto de control primero. Sí, le hicimos a todo. Me quiero pensar que no le he hecho nada de eso. Vamos a hacer todo. Ya lo añadí. Ya lo añadí. ¿Ves? Mira. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even No, I haven't seen you around. I'm not always here. Bueno, para. Mira, te voy a mostrar, para. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast oceanic soul. Sí. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed through a PA system by other people. You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. No, don't sing the happy song. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Ok, que así sea. A ver, no veo por qué no. ¿Qué es esto? A ver, déjame chequear. Borrado. Me lo llevo, no veo por qué no. La subo esto a otra pieza, así que no vamos a ir. Vamos a reunir primero energético, vayan trabajando en la cocina. Cartel de huelga. Ah, cartel de huelga. Está en huelga, sí lo nombró el tipo. Entonces dice comer se va para los miembros del sindicato. 16 horas. ¿Y qué hora es? 8:44. Llevo casi una hora dando vueltas. Máquina de
Pinball. Está desconectada. Señora, ¿cómo le va? Hello, sweetie. ¿Cómo le va? You shouldn't keep your colleague waiting. Que siga esperando. Ok. Estibador traspuesto. Un hombre A colorful piece of plastic is dangling from his carabiner. Makes your fingers itch. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Oh, eso me vendría bien. It's a dock worker's ID, doubling as a shift card and a job permit. A young, able-bodied man stares back at you from the photo. Santiago S. John. Santiago S. John, ¿sos vos? The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Ok. Quiero tarjeta de identificación de trabajador. Queremos robar todo lo que encontremos. Vamos a hacer una run así. Una tarjeta de... Una run. A ver. You gently shake his shoulder. 4, bueno. Nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. De verdad, Pablo le puse esa idea. Your fingers find their way into the shackle, flicking open its spring-loaded gate. The metal loop holds the plastic ID. The man emits a loud snore. Is he about to wake up? Doesn't look like it, but you never know. Better be quick. You slip the plastic ID card out of the loop and pocket it. The man continues to snore. No, toma. The sleeping dock worker has little to say about your actions. He remains. Tarjeta de activador. Déjala ahí nomás. Hemos bebido suficiente. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot as you approach. He narrows his eyes and extends his hand in greeting. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. ¿Qué onda, Emily? ¿Cómo va? Hello. Bienvenido. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Debo ser. You realize he's waiting for your name. Lo inventamos. Bienvenido, Mati. Estamos jugando al... Estoy matado. Mal ahí. Estamos jugando al disco Elysium. Ah, pero ustedes no ven con mi jeta en el medio. No están viendo mi barra de vida y cosas. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. A ver, hasta acción. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? No. Okay, we'll have time for that after we take a look at the... Have you removed the dead body from the tree? Me dijeron que no. So, the body is still in the tree.
Soy el peor policía del mundo, boludo. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Parece que soy el peor policía del mundo. Where it has been hanging for 7 days straight. Una We should semana. go there as soon as we are done talking to the owner. Claro. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Ok. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body, I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the Milicia Ciudadana. Citizens Militia on your sleeve and on your back. Milicia Ciudadana. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Yes. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM, and I would ask you to step into the headlights of my motor carriage. But again, it's none of my concern. I just need you to... You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. Ok. But getting the body down should still take precedence. After you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Ok. Gracias, tutorial. Sos la única voz femenina hasta ahora que tengo en mi cuerpo. En todas las partes de mi cuerpo. ¡Caballero! The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Guard, right? Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... El heraldo de la ruina, le puedo decir, culiado. Sí, estoy re duro. La foto de personaje, sí, estoy para atrás, boludo. El heraldo de la ruina. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the... Do you have her number? As a matter of fact, I do. This sounds like something you can use to call this Sylvie later. You said Reacción. you just got here. What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. But you still know your way around, yeah? Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here, and I'm not going to start with... I didn't imply that. Detective. I have everything. You? Debería hacer preguntas. Yes, yes, he means, do you have questions for me, like a police officer would? She went away because none of your business. Ella pertenece al apocalipsis. ¿Qué son estas respuestas, boludo? Oh my god, what is your obsession with this Sylvie person? Get over it. No quiere decir a Sylvie, boludo. Digamos, a mí me da para sospechar. I don't know who killed him. I'm not the police. What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Sospecho de vos, Garte, el gerente. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Paso que se pongan algo así, ¿no? Me tiene mala onda. Pero está bien, siento que rompí todo el local. Tiene That's sentido. easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. Franco No need for ingeniera. these. Let's go. Bien, 30 de experiencia. Not Vamos. so fast. You owe me 130 right ¿Que debo now. cuánto?
$130. Tengo que un par de centavos en mi bolsillo, a ver. Tengo 40 centavos en el bolsillo. Tira de dados. As you blow this joint, behind you, a whiny voice. Vámonos a la mierda. Real mature, man. Real mature. Somos el peor policía de la historia. Ok, vamos a meternos ahí. Y ahora puedo meternos ahí. Ok, salgamos por acá entonces. Vamos a la derecha, dijo. $130 es mucha guita, boludo. Luce adecuado, es verdad. A ver, hola. Señora, ¿cómo le va? Quien in Martinez. What can I help you with? We don't see a lot of police around here. Of course. What can I help you? Me? She hides it well, but behind the sweat and dirt there is something else in her. Is there? The quickness of the reply certainly does not prove you wrong. I am pleased to meet you too, officer. Of ¿Qué course, sos? ¿Qué sos? ¿Qué es el sur? some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken. Just coast. There's a little fishing village. No Okay. problem. She's very well composed. Back straight. Of course. I won't hold you back. If there's a corpse, then you're going to need those gloves for the autopsy. ¿En serio, boludo? ¿En serio conectividad? Sure. Keep them. I have another pair. Cerdo fuera, no me la calle entre. Ok. ¿Ustedes escuchan el perro? ¿Me puedo equipar los guantes? A ver. Conectividad más 1. Che, va que voy a cerrar la ventana porque están los perros de joda. Está poniendo el ladrido. Disculpe, están de joda los perros. Mira que estoy, papá. Mira que estoy. ¿Qué es esto? Fire for reading, zapatos verdes. Ah, pues soy revisible, claro, estoy revisible. Y sugestión. No estoy bonito tampoco. Ok, tampoco estamos tan mal, boludo. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de esta jardinera? Yes. What do you want to know? Maybe you can tell me what you do know to help me. Do you want me to brief you? Sí, informe. 3 days ago, the RCM emergency. Presidente relacionada con una guardia de seguridad que había sido encontrado abarcado en los materiales. Nadie había investigarlo. O sea, 4 días llevaba el cadáver ahí. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him. Linchamiento. Lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. A security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The Dock Workers Union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. Mal. We cannot allow that. Mal, todos son tristes, cansados, sucios. La MCR se tira por explotar. That's all. The Ravachol Citizens Militia. We're the police. La milicia ciudadana de Ravenchol. Somos la policía. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. No, it's not a particularly mysterious case. The lieutenant adjusts his collar. It doesn't look like Claro. he wants the case to be more. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Ah, ok. You don't know? I assumed you were in on it.
Better still than an imbecile cop-off. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Was there anything else you wanted to know about the case? Good. Bueno, pero, gente, acabamos de cortar el primer video. Lo dejamos acá. Voy a tratar de hacer un pequeño reseteo a ver si logro arreglar las cosas de las decisiones. Y nos vemos en el próximo video, gente. Cuídense. Les prometo que el segundo video va a ser más rápido. Y nos vemos después. Nos vemos, gente. Chao, chao.